Bueno, agradezco a todos los compañeros y compañeras que están participando. En realidad es una cosa que realmente a mí me parece que es de interés de todos. Este tema del campo que tomó, siempre está presente, pero tomó notoriedad últimamente por la cuestión del precio de la carne. Entonces se nos ocurrió que desde ese punto específico, puntual, valía la pena hacer una charla más general sobre el tema del campo, tratando este tema también. Y para eso convocamos a Rubén Achkian, al cual me une un afecto muy especial porque tuvimos el honor y el placer de compartir el primer gabinete de Martín en la municipalidad, allá por el lejano 10 de diciembre del 99, él en la Secretaría de Hacienda y yo en la Secretaría de Salud. Rubén es un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Financiera del sector público en la UBA. Está cursando actualmente un doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Es un autor de varios trabajos, uno de los cuales es el libro Hacienda y Nación, Historia Fiscal y Financiera de la Argentina, EUDEVA 2017. Y además, en el suplemento Cash de página 12, es habitual columnista, al cual invito a leer porque realmente lo hacía rato que no lo veía, no tenía contacto con él y leí un artículo sobre cuestiones económicas de actualidad, el suplemento Cash, y verdaderamente me impactó la claridad de los conceptos. En realidad el tema, voy a hacer una pequeña introducción. El tema del campo, desde la conquista del desierto para acá, tiene un montón de peculiaridades en la Argentina. Aldo Ferrer decía que todavía estamos padeciendo los resultados de la conquista del desierto. Y en 1866, cuando se funda la sociedad rural, hay un bajorrelieve en la fachada del salón principal de la sociedad rural que dice: cultivar el suelo es servir a la patria. Y ese fue el primer abordaje de, digamos, si se puede llamar así, la batalla cultural del campo, porque se hicieron los dueños del país. Hicieron un sinónimo entre patria y campo. Y fueron los que también, para mi criterio, sin ser un experto en la materia, pero fueron los que instalaron el concepto de dependencia a las potencias extranjeras. Porque el modelo agroexportador, donde el campo supuestamente tuvo su momento de esplendor, significaba: vendámosle a Inglaterra los productos primarios y comprémosle todo lo que Inglaterra nos venda desde el punto de vista de productos industriales. Y además se generó ahí también una cuestión que todavía no se saldó, me parece, que es la consecuencia del centralismo porteño, porque era el puerto de Buenos Aires el que recibía todo, el que comerciaba y el que permitía el comercio básicamente con Inglaterra. Eso es una de las, digamos, improntas más serias o más, para mí, lamentable, que dejó el campo, esa cultura de que lo extranjero es mejor, de que lo que significa que vengan las grandes potencias es mejor, hasta que nos dieron, como dice Ricardo Aroskin, nos dieron el telegrama de despido en 1930. Una editorial del campo de 1962, por ejemplo, dice que la industria se desarrolló a costa del campo.
en las memorias de la Sociedad Rural Argentina en 1962. Con relación al Estatuto del Peón Rural, decían colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comodidades y remuneraciones. Por supuesto, estaban en contra. Apoyaron al golpe de Estado en 1976 y sin dejar de tener en cuenta la omisión que hago al saltar tantos años, más acá la resolución 125, más acá Vicentín, la hidrovía, la cuestión de la exportación de carne. En un país que tiene la característica de lo que produce y exporta es lo que come. Perú, Chile, Venezuela son exportadores de materia prima, pero no comen eso que exportan. Entonces, en este marco muy sucinto e incompleto, por supuesto, le doy la palabra a Rubén para que nos pueda ilustrar de todo esto que es una realidad que nos está complicando la existencia. Rubén, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Ante todo, gracias, Rubén. No sé si hay algo más que agregar. Yo lo dejaría y nos vamos a casa. No, ante todo, bueno, buenas noches a todos y todas. Para mí es un placer esta invitación que me hace el amigo y compañero Rubén Der de poder compartir con ustedes esta noche un par de ideas simplemente, ¿no? No vengo a ofrecer respuestas definitivas, ni mucho menos, porque yo no las tengo tampoco, pero sí creo que es importante la reflexión o cierta corriente de reflexión que fluya entre los compañeros, sobre todo una cuestión tan central que yo llamo la cuestión agraria. Y la llamo la cuestión agraria básicamente porque Argentina es un país agrario. Le busquemos la vuelta que le busquemos. El destino de Argentina está atado íntimamente a la evolución de la economía agraria. Esta fue la manera en la cual, como lo explicó Rubén, Argentina se integra al mercado internacional de bienes y servicios allá en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de lo que se llama la segunda fase de la Revolución Industrial, y Argentina se integra como un productor de carnes, cereales más tarde, cereales ya a finales del siglo XIX, y en esa calidad, digamos, se produce lo que el relato liberal suele llamar la modernización argentina, ¿no? O sea, este relato de que Argentina estaba entre los primeros PBI del mundo, que estaba llamado a ser una potencia. Digamos, eso es un relato que paradójicamente en los últimos años ha cambiado, porque es tan endeble, tan frágil, que ahora, digamos, una parte del relato liberal está sosteniendo que en realidad no, que Argentina no es un país tan rico como nosotros pensamos que es. Entonces, también, digamos, hay una vuelta de tuerca sobre eso. Pero bueno, yo creo que en parte ese relato también se sostiene con otro tipo de opiniones de sentido común y con algunos prejuicios también. La principal que se instala en la sociedad argentina es esa butada, esa ingeniosidad de que con una buena cosecha nos salvamos todos. Con una buena cosecha se salvan algunos, no todos, porque, digamos, no es, el país del modelo agroexportador no es un país que proponga una inclusión para todos. Necesita que haya gente afuera para que algunos estén adentro, y esto es en definitiva el corazón de toda política macroeconómica. Toda política macroeconómica consiste en darle a algunos para quitarles a otros. El tema es que uno tiene que tener claro a quién le quita y a quién le da. Y en esto consiste la orientación de la política macroeconómica. Básicamente, esto es la cuestión agraria en la Argentina. Si Argentina fuera un país minero, estaríamos hablando de la cuestión minera, pero no, es un país agrario con unas particularidades muy especialísimas, porque el agro y el sector primario y las manufacturas de origen agropecuario representan en el PBI argentino, en la actividad económica argentina, el 8%. Sin embargo, producen 6 de cada 10 dólares que ingresan al país. Con lo cual tenemos un sector de mucho dinamismo a nivel internacional,
generador neto de divisas, como ningún otro sector en la economía, y por el otro lado es un sector de baja producción de mano de obra, o sea, es un sector que representa un porcentual muy bajo dentro de la economía general del país. Entonces, otra de las cuestiones que sostienen el relato liberal, y en esto sí ya nos vamos metiendo, si Hernán tenés a mano el PowerPoint, tener a mano que ahora te voy a pedir que empieces a partir de la diapositiva 3. Una de las cuestiones que sostiene el relato liberal es que la decadencia argentina comienza con el consumo excesivo de stocks. Esto es, la economía argentina tiene un sector de mercado interno excesivamente grande y un sector exportador excesivamente bajo. Y esto es la causa primordial de la decadencia económica argentina. Y en este sentido, esto lo podemos concatenar con un montón de otras cosas. ¿Con qué, por ejemplo? Con el tema de los alimentos baratos o alimentos caros. Si la energía en Argentina debe ser barato, debe ser cara. Entonces, bueno, en el fondo el relato liberal sostiene esta idea. Nosotros consumimos más de lo que podemos. Ahora bien, vamos a la estructura, empecemos con esto, la estructura de la demanda agregada en la Argentina. La demanda agregada significa la cantidad total de bienes y servicios que tienen los 4 sectores básicos de la economía durante un periodo determinado de tiempo y a un determinado nivel de precios. Hay 4 sectores básicos o 4 agregados macroeconómicos. El consumo privado, que responde al consumo de las familias, de los individuos, el gasto público, las exportaciones netas de importaciones y la inversión bruta. Precisamente la suma de consumo privado, el consumo de las familias, más el gasto público es lo que comúnmente llamamos consumo interno o mercado interno. En Argentina, ese mercado interno es el 73% del total de la economía. Las exportaciones son un 14% y la inversión es un 13%. Esta es la estructura económica argentina. Ahora bien, digamos, si nosotros gastamos más de la cuenta, ¿qué está pasando en el resto de los países latinoamericanos? ¿Gastamos más en relación con quién? ¿Cómo está el resto de los países? ¿Cómo es nuestra estructura productiva comparada con otros países de la región? Aquí nosotros tomamos esos 4 componentes también. Acá vemos Argentina, lo que dijimos, consumo privado, el gasto público, las exportaciones y la inversión, y lo comparamos con qué sucede con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Perú, con Paraguay, con Bolivia y con Colombia. Y ahí vamos a ver, dale clic, Hernán. Vemos que en cuanto a consumo privado, nosotros estamos equiparados a Brasil. La mayor diferencia. Tenemos, sí, por supuesto, nuestras familias consumen mucho más que Chile, que sí tiene una economía abierta, si se quiere, lo que se llama abierta al mundo. Es una economía sustentada en exportaciones hacia el mercado externo. Y después, dale otro clic, por favor. Veamos qué pasa con las exportaciones. Es más, en relación del PBI, Argentina exporta más que Brasil. Por supuesto, Brasil tiene otra escala de la economía, con lo cual estas exportaciones de Brasil, digamos, tienen otro volumen y otro peso específico, pero en cuanto a relación sobre el total de la economía argentina, ustedes van a verlo en la línea punteada roja, Argentina exporta relativamente más que Brasil. Mucho menos que Chile, que como dije es una economía claramente exportadora, mucho menos que Uruguay, que sucede lo mismo que Perú, que Paraguay. Bien. Entonces, en realidad, lo primero del relato liberal se cae. El problema argentino, que creo que ya lo explicó Rubén, por eso decía cerremos todo y vayámonos. El problema es que nuestro consumo interno entra en tensión y está en tensión permanente con nuestro sector exportador. Esto es lo que en economía conocemos como el péndulo de Diamond, que es un problema crónico de stop and go. Stop and go es el nombre que le dan los economistas a esta cuestión de avanzar, estancarse, volver a avanzar, estancarse. Este péndulo fue enunciado por Marcelo Diamond, que era ingeniero, economista posteriormente y un empresario argentino.
En noviembre de 1983, unos días antes de que asumiera Alfonsín la presidencia de la Nación, Diamant presenta en la Universidad de Nashville esta ponencia que se llama El péndulo argentino ¿hasta cuándo? Búsquenlo porque se van a asombrar de la actualidad que tiene este debate. Básicamente lo que está proponiendo Diamant en 1983, o sea, estamos hablando casi hace 40 años atrás, es cómo se produce esta tensión entre mercado interno y sector externo, porque esto es lo que va a explicar la cuestión agraria en la Argentina. Dale para adelante, Hernando. La tesis de Diamant es la siguiente. Desde la década de 1930 en adelante, o sea, cuando entró en crisis el modelo agroexportador en la Argentina y comienza el auge de lo que se llama la industrialización sustitutiva de importaciones, o ISI, la orientación de la política económica, dice Diamant, se comportó como un péndulo que oscilaba bruscamente entre dos polos. Esos dos polos eran dos corrientes antagónicas de entender la economía. Por un lado, existía una corriente expansionista o popular, basada básicamente en teoría del nacionalismo económico, en el keynesianismo, ¿sí?, enfrentada a una corriente ortodoxa o liberal. Bien, ¿cuáles eran los objetivos macroeconómicos de cada una de estas tendencias? Dale clic, Hernán. Los objetivos macroeconómicos son opuestos. La corriente expansionista o popular plantea que la economía crece si se distribuye progresivamente el ingreso y si se alcanza niveles de pleno empleo. ¿Sí? Y esto está en oposición a lo que proponen, obviamente, los liberales, ¿no? La disciplina fiscal, la austeridad, la promoción de las exportaciones y de las inversiones, y la atracción del capital extranjero. Para el discurso de la ortodoxia liberal, la atracción del capital extranjero ocupa el lugar de un fetiche. Ocupa un lugar de un fetiche. Dale para adelante, Hernán. Bien. Las principales políticas del sector popular o expansionista son aumento nominal de salarios, aumentamos los salarios nominalmente para que en esa carrera en algún momento crezcan de manera real, no solamente nominal. Control de precios sobre los bienes de consumo popular, ofrecer línea de crédito barato, tanto para promoción de las industrias como básicamente en el mercado inmobiliario. Esta es una de las políticas propias de la corriente expansionista popular. La promoción de la industria que se orienta a mercado interno y la expansión de consumo. Lo que propone la corriente ortodoxa, la corriente liberal, es la devaluación del tipo de cambio para hacer un tipo de cambio competitivo para las exportaciones, la restricción monetaria, poca moneda circulando, control de la emisión y de la base monetaria, desregulaciones al ingreso de capitales, dejar que los capitales lleguen, no importa, hay un juego libre, fair play, que los capitales vengan y vamos a tratar de quitarle todas las trabas posibles para que ingresen. Ganar competitividad vía ajuste del salario real. Ellos dicen, el salario es un costo y ese costo es altísimo en la Argentina. ¿Por qué? Porque está muy regulado el mercado de trabajo en la Argentina. Por los sindicatos, porque hay excesiva oferta monetaria y coso, ¿no? Porque coso es una palabra propia de ese tipo de curso. Entonces, hay que bajar los salarios en términos reales y a su vez, como toda esa austeridad y el mercado interno consume demasiado, hay que ir a una recesión por contracción de consumo, que la gente consuma menos. Toda la política, fíjense, Diamant está escribiendo esto en 1983. ¿Cuántos procesos de péndulo hemos visto desde entonces hasta ahora? Hemos visto el final abrupto del alfonsinismo, en donde ya a partir del año 86, cuando se va a Grispum, 85, cuando se va a Grispum del Ministerio de Economía, se pasa del polo, digamos, de la corriente expansionista a una corriente más ortodoxa de la economía. Eso termina mal, viene el menemato con sus políticas, que venía a ser una corriente expansionista y popular, venía a dar el salariazo y termina haciendo una política económica claramente liberal u ortodoxa, ¿no? Después pasamos al gobierno de la Alianza, después pasamos al kirchnerismo. La oscilación pega nuevamente para el lado del expansionismo y bueno, y en el 2015 sabemos qué es lo que sucedió.
Y es increíble la vigencia que tiene este modelo, y tiene tanta vigencia, compañeros, que esto es lo que tiene en la cabeza el ministro Culfas cuando está hablando. ¿Qué tiene en la cabeza Culfas? Decir, hay que romper el péndulo en algún lado. Bien, ¿qué era lo que veía Marcelo Diamant en este planteo? Bueno, primero que esto funcionaba así. En el ciclo expansivo, cuando llegaba la corriente popular, digamos, a hacerse cargo del control de la economía, todo empezaba con un ciclo de recomposición del salario. Dale para adelante. La recomposición del salario aumentaba el consumo. El aumento de consumo llevaba a la expansión de la actividad económica. La expansión de la actividad económica, mayor producción de bienes. Y aquí empezaba el problema. Hasta el día de hoy, gran parte de las importaciones argentinas están basadas en necesita, digamos, de la introducción de bienes importados para hacer funcionar básicamente la actividad económica y sobre todo la industria. La industria argentina consume una gran cantidad de insumos importados, maquinarias importadas y bienes intermedios importados. Con lo cual, digamos, hay que importarlos. Pero para importarlos necesitamos ¿qué cosa? Dale para adelante. La intervención en los mercados externos. Y es acá donde aparece, a ver, dale un clic más, el sector agroexportador. El sector agroexportador es el que exporta y va a producir, dale clic, las divisas necesarias para comprar los bienes importados que necesita nuestra industria. El problema es que ahí se produce una gran tensión. ¿Por qué? Porque el agro, como lo vemos, digamos, con el cepo, como lo vemos con las retenciones, dice, ¿por qué nosotros tenemos que financiar esto? Por supuesto que esta disrupción da como consecuencia los primeros síntomas de inflación. Porque, o sea, por X cantidad hay un montón de motivos que explican este proceso inflacionario. Entre ellos la necesidad de darles estímulo a los exportadores para que exporten más, vía la devaluación se devalúa, cae el valor de nuestra moneda, esto produce inflación. Como la industria carece de todos los insumos que necesita, esto se traduce en una caída de la actividad económica. La caída de la actividad económica genera faltante de divisas. Por este lado también, la inflación genera incertidumbre. La incertidumbre que hace que aquellos que tienen posibilidad de pasarse de pesos a dólares, atesoren dólares y los fuguen. En ambos casos se produce un estrangulamiento externo. Cuando se produce este estrangulamiento externo, la política económica varía y pasa a una concepción, si se quiere, ortodoxa o liberal, que comienza siempre con un proceso devaluatorio. No hay política liberal o ortodoxa que no comience con una buena devaluación. Es como el bautismo de fuego. Por supuesto que la devaluación lleva a la caída del salario real y del consumo, porque de esto se trata, buscar eso, la devaluación como austeridad en el salario real y por el otro lado generar un tipo de cambio competitivo para seguir exportando. Esto lleva a la contracción de la actividad económica. Seguí, Hernán. Y acá aparece la cuestión de, junto con esto viene la necesidad de dar libertad financiera, porque necesitamos que ingresen capitales, necesitamos que haya muchos dólares dando vuelta, divisas. Esto motiva el ingreso de capitales golondrinas. Los capitales extranjeros ven una gran oportunidad de ingreso a estos mercados emergentes. ¿Sí? Seguí. La libertad financiera, por el otro lado, está llevando a la recesión, porque si es más negocio invertir en un banco, o invertir en títulos, o invertir en el carry trade, ¿por qué voy a producir? Esto se traduce en una caída de la actividad económica. Apenas la actividad económica cae y empiezan a aparecer síntomas de incertidumbre, se produce la huida masiva de los capitales golondrina. Dale para adelante. Nuevamente, la incertidumbre lleva al atesoramiento y la fuga, y la huida de capitales genera un estrangulamiento externo, y nuevamente el péndulo cambia de situación. Este inteligente planteo de Diamant dice, ¿cómo se produce esto? Porque hasta acá hay una explicación que no es la que da Diamant. La explicación que se suele dar es que se cambia de oscilación del péndulo, se pasa de políticas populares a políticas ortodoxas,
porque ninguna de las fuerzas tiene el apoyo político suficiente como para imponer su política en largo plazo. Diamant dice, no, no es así, no es por eso. El péndulo, que siempre termina en un estrangulamiento externo, se debe a la existencia de una estructura productiva desequilibrada. ¿Y qué define como estructura productiva desequilibrada? Dale para adelante, Hernán. En el caso argentino, esta estructura productiva desequilibrada se da a partir de la convivencia forzada entre dos sectores de la economía que están en contradicción permanente y que tienen dos niveles de productividad diferentes. Por un lado, dale, Hernán, el sector agroexportador, que tiene alta productividad, porque obtiene su producto de un suelo altamente fértil, y esto le da una productividad y una alta competitividad a nivel internacional, y a su vez tiene sus bienes nominados en dólares, vende en dólares y sus bienes los cotiza en dólares. Sus costos los paga en pesos, pero sus ingresos están nominados en dólares. Y vamos al sector industrial orientado al mercado interno, que tiene, por el contrario, una baja productividad, baja competitividad a nivel internacional. Generalmente los productos industriales que se venden en la Argentina no son competitivos a nivel internacional, y tiene bienes nominados en pesos. El tema es romper con este círculo. El tema es romper con este círculo para no llegar a un estrangulamiento externo, que es lo que los economistas llaman el stop and go, ¿no? El stop se produce por el estrangulamiento externo, superar el estrangulamiento externo, empieza el go de la economía hasta caer en un nuevo estrangulamiento externo que obliga a parar nuevamente. Bueno, vamos un poquito más para adelante. Decíamos que el agro es el sector que más divisas genera. Vamos a ver esto en un gráfico muy sencillo, tomando como fuente el balance cambiario del Banco Central de todo el año 2020. Ustedes acá, en verde, van a ver los 6 sectores de la economía, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, ¿no? Los 6 sectores de la economía que son oferentes netos de divisa. ¿Qué significa? Que producen más divisas de las que consumen. Producen más dólares de las que consumen. Empezamos, los vemos: oleaginosos y cerealeros, alimentos, bebidas y tabaco, la minería, la agricultura, la ganadería y otras actividades primarias, la informática y las industrias o las actividades de entretenimiento. Produjeron el año pasado 28.586 dólares netos. Todos estos sectores que vemos en rojo, que son más de 20, son los que consumen más dólares de los que producen. Empezando por la gastronomía y terminando en donde dice compra de personas físicas. Ahí está la fuga. El año pasado el balance cambiario se terminó con 5.600 millones de dólares abajo, que no es poco, es más del 10% de nuestras reservas. 5.600 millones que se fueron a otras economías, y de esos 5.600 millones, 6.960 fueron a parar a las medias, a las cajas de seguridad o al exterior vía estos mecanismos completamente legales pero no legítimos, que son el contado con liqui o lo que se llama el dólar MEP. Seguí dándole clic, Hernán. Como les decía, de los 28 sectores económicos que reconoce el Banco Central en sus estadísticas, solo 6 fueron oferentes netos de divisas. La producción primaria agropecuaria representa casi 7 de esos 10 dólares, 7 de cada 10 dólares los produjo la producción primaria agropecuaria. Y precisamente, como les decía, el sector que más divisa demanda y consume es el de las personas físicas con el fin de atesoramiento. Por supuesto que ahora la situación cambió con la rigidización del cepo, ¿no? Dale para adelante, Hernán. Vemos cómo seguimos. Vamos a ver nuestra estructura exportadora agrícola. ¿Qué y cuánto exporta nuestro complejo agroexportador?
Nuestro complejo agroexportador, en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad de toneladas exportadas, nuestro mayor complejo exportador es el maicero. Hablamos de maíz estándar, hablamos de las variedades Flin y Pisingalo, que tienen más que ver con la alimentación humana. El maíz estándar es alimentación de animales o producción de aceite, y en muy menor escala aceite de maíz. En cuanto al volumen en toneladas exportadas, el 41% de las toneladas exportadas correspondieron al complejo maicero. El 36,8% correspondió al complejo sojero. ¿Y qué exportamos básicamente? Mucha gente piensa que el principal producto de exportación de soja es el grano de soja, es el poroto. Es lo que menos se exporta. Argentina, su principal producto agrícola es el pellet y las harinas de soja. ¿Cómo se obtiene el pellet? Básicamente se toman los granos, los porotos de soja y se los somete a molienda. Se los prensa. Entonces de ahí se obtiene aceite por un lado y se obtiene harinas y desperdicio de soja que se prensan, se hacen unos pellets que con eso se alimentan animales. La tasa de crushing se llama la tasa de molienda, es de 20%, o sea que por cada tonelada de soja que nosotros molemos, podemos obtener, en el caso argentino, de acuerdo a la capacidad instalada argentina, 200 kilogramos de aceite. O sea, 20% de lo que se prensa es aceite y el resto se transforma en desperdicio. Y en tercer lugar, tenemos el complejo triguero. Complejo triguero, que básicamente Argentina exporta trigo de tipo pan, trigo candeal en muy menor medida, desperdicios de trigo, que es básicamente africhillo, y harina. Y el africhillo obviamente es el desperdicio de la molienda y de la producción de harina. Bien, pero en cuanto a valores, el mayor ingreso lo produce el complejo sojero y no el complejo maicero. El complejo sojero, seguí dándole clic, Hernán. El complejo sojero produce 13.000 millones de dólares al año aproximadamente, contra 6.600 del maíz y otros 2.000 que produce el trigo. En total, la estructura exportadora, agroexportadora, la estructura agrícola exportadora en la Argentina produce 24.500 millones de dólares al año. Vamos para adelante. Por supuesto que exportador y agroexportador no es cualquiera. Estamos hablando de lo que yo denomino, y lo he denominado en varias notas en página 12, el club de los agroexportadores. Son muy pocas empresas. Son, para un poco, Hernán, para un poco. El club de agroexportadores se nuclea en diferentes cámaras. Pero cada cámara parece una mamushka, ¿no? Es una cámara, parece una muñequita chiquita que entra en otra más grande, que entra en otra más grande, y así se van. Son todos los mismos dando vueltas alrededor de 5 o 6 entidades diferentes, que dan la sensación de que es un mercado amplísimo, con muchos jugadores, cuando en realidad son muy pocos jugadores. Comencemos por Ciara. Ciara es la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Esta cámara básicamente son todos agroexportadores de origen extranjero. La única nacional de importancia que estaba ahí era Vicentina, hasta que cayó en desgracia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí, dale clic, Hernán. Veamos algunos nombres. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina se integra con Aceitera General de ESA, ADM Agro, Agricultores Federados Argentinos, Maggi, Andrioli, ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, la cooperativa más grande, algunos nombres más conocidos, Bunge, Bunge Argentina, Cargill, Cofco. Cofco es una multinacional china que hace años que está en nuestro país, Glencore, LDC. LDC, uno dice, ¿qué es LDC Argentina?
Es la vieja y archiconocida Louis Dreyfus, que convertida en una multinacional cambió su nombre por LDC. Y bueno, después tenemos Molino Río de la Plata, que estamos hablando de Dos Pérez Compán, Oleaginosa Moreno, que es Glencore, y así, bueno, Aceitera Chavás. Aceitera Chavás es Aceitera General Dehesa. O sea, actúan tanto en el mercado como en estas entidades bajo diferentes firmas, que son controlantes, controladoras, y controladas, perdón, controlantes y controladas. Bien, vamos con la otra. El Centro Exportador de Cereales. ¿Cuántos miembros son? Dale clic, Hernán. 30. Vamos a ver los nombres. Ah, pucha, son los mismos. Son exactamente los mismos. Los 30 a veces actúan como Ciara, otras veces actúan como Centro Exportador de Cereales, y cuando uno ve a las solicitadas, dice no a las retenciones, firma Ciara, firma Centro Exportador de Cereales, son los mismos. Sigamos un poquito más. Dentro de esta caja china, dentro de estas muñequitas que se meten una dentro de otra, está Carbio. Carbio es la Cámara Argentina de Biocombustibles. Acá es un club mucho más selecto, pues son menos, son poquitos, son 10 apenas. Pero vamos a ver los nombres. Dale para adelante. Aceitera General Dehesa, acá está mal, no es ADG sino AGD. Aceitera General Dehesa, Bunge, Cargill, Explora, Renova que es Vicentín más Oleaginosa Moreno, que a su vez Oleaginosa Moreno está controlada por Glencore, que es la principal multinacional de alimentos del mundo. Entonces, Vicentín, por ejemplo, actúa dentro como Renova y actúa también como Vicentín. Y volvemos a ver a Louis Dreyfus, volvemos a ver Molino Río de la Plata, etc. Ya vemos que el club se achica. Ya 30 es un número pequeño para un sector de la economía tan importante que exporta, y 10 es mucho menor. Ahora hay un grupo mucho más selecto, que entra todavía en una muñequita mucho más chiquitita. Dale para adelante, Hernán. La Cámara de Puertos Privados Comerciales. Vamos a volver sobre este tema cuando toquemos el tema hidrovía. Poné, Hernán, ¿quiénes son? Los exportadores que tienen puertos propios sobre el Paraná, sobre la traza del Paraná, son ADM Agro, Aceitera General Dehesa. Qué curioso, ¿no? Porque Aceitera General Dehesa está en Córdoba, pero sin embargo tiene su propio puerto sobre el río Paraná. Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus, Molino Río de la Plata, Renova, Terminal 6, que es Aceitera General Dehesa, que ya tiene un puerto, pero ahora asociado con Bunge tiene otro segundo puerto. Y el terminal Las Palmas, que es Molino Cañuelas. Dale clic, Hernán. Cantidad de terminales privadas portuarias, 22. Toda la traza del Paraná está cruzada por puertos privados. Desde ahí estas empresas exportan. Estoy seguro, con un bajo nivel de control o de capacidad de control que puede ejercer la Dirección General de Aduanas, por ejemplo. Entonces, después, en todo caso, en los comentarios podemos hablar brevemente de contrabando, triangulación, pero este es el corazón del complejo agroexportador. Y esto también es el corazón de la hidrovía, o del problema que estamos viendo en la hidrovía. Dale para adelante, Hernán. Acá vamos a ver el mapa de puertos privados del polo Rosafe. Rosafe, Rosario, Santa Fe, es el polo de puertos privados más importante del país. Acá en este mapa vamos a ver toda la cantidad de puertos que hay. Con distancia de 5 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, están todos los puertos en diferentes localidades, comenzando, dale clic, Hernán, desde Puerto General San Martín hasta llegar a San Pedro. Esta es la estructura de puertos privados en la Argentina. Desde el kilómetro 456 del río Paraná hasta el 227 que es San Pedro. Ahí se encuentran puertos y muelles.
Desde ahí ingresan las barcazas, cargan o descargan mercadería y siguen su curso. Ahora el tema es, ¿alguien controla realmente qué es lo que se carga y se descarga en esos puertos? Buena pregunta para otro debate. Sigamos, Hernán. Los principales jugadores de cada uno de los complejos. Vamos a agarrar 3 complejos nada más, los 3 más importantes. Soja, maíz, soja, trigo y maíz. Los 3 principales jugadores del complejo sojero en cuanto a la venta de soja a granel fueron ADM Agro, AMAGGI y Asociación de Cooperativas Argentinas. En cuanto al aceite, oleaginosa Moreno, que como vimos está controlada por Glencore. Y en cuanto a pellets, la más importante es Aceitera General Dehesa. Uno podría decir, bueno, hay otros jugadores. Sí, por supuesto hay otros jugadores. Dale clic, Hernán, por favor. El total de jugadores del complejo de soja granel, son 14. Aceite de soja fueron 12 agroexportadores y pellets y harina 12. Sin embargo, cuando agarramos la soja granel, vemos que volver para atrás. Vemos que entre ADM Agro y AMAGGI y Asociación de Cooperativas Argentinas, esto suma más del 50, casi el 60% de las exportaciones concentradas en 3 empresas. Y así sucede en todo el complejo exportador sojero. Ahora sí, dale para adelante. Vamos con el complejo del trigo. En el complejo del trigo vemos que el principal jugador de la exportación de trigo para pan es Bunge, seguida de COFCO de la China y de Louis Dreyfus. Esto casi reproduce Argentina 1900, sacando a COFCO, que es China, pero Bunge y Louis Dreyfus, estamos hablando de la Argentina de 1900. Y en cuanto a harina, la cosa está más repartida y otros jugadores. En la exportación de harina hay 42 jugadores en total, es tal vez el sector más abierto, más competitivo. Son pequeños molinos, como por ejemplo Molino Florencia, Molino Chacabuco y Molino Feli. Molino Florencia creo que es cordobesa y exportó cerca del 50% de la harina que salió del país hacia otros mercados, básicamente hacia Brasil. Seguimos para adelante. Vamos a ver qué pasa con el complejo de maíz. En el complejo de maíz, el aceite que se exporta es muy poco. En realidad, el aceite casi una sola empresa, que es Glucovil, concentra casi el 100% de las exportaciones de maíz, y en muy pequeña escala Arcor. Después, en cuanto a grano estándar, Bunge, COFCO y ADM Agro son los que manejan ese mercado exportador. Y en cuanto a las variedades de Flint y Pisingalo, que son básicamente maíz para consumo humano, Cargill, Salentain, que es el de las bodegas, y Pop Argentina. Pop Argentina es una empresa norteamericana que lleva mucho maíz y necesita mucho maíz para la producción de pochoclo, básicamente pochoclo. Bueno, vamos para adelante. Así como exportamos maíz, y esto sí es una buena pregunta que nadie me alcanza a responder, además de que, no sé si ustedes saben, Argentina es el tercer productor mundial de poroto de soja, el tercer productor mundial. Después de Estados Unidos y de Brasil. Cuarto lugar, China. Lo que pasa es que China importa porque no puede abastecerse, autoabastecerse. Y en quinto lugar, Paraguay con una escala. Pero Argentina ocupa el tercer lugar en el mercado mundial de producción de soja con 50 millones de toneladas anuales. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué Argentina importa soja? Alguien podría decir, bueno, tal vez la soja que necesita el complejo aceitero argentino no alcanza. Parece razonable. Necesita la soja. No. En realidad, la pregunta que nadie me supo responder hasta el momento es, ¿por qué sucede esto? Fíjense,
Yo acá tomé las estadísticas mes por mes, desde enero del 2020 hasta abril 2021. La primera columna van a ver que es la columna de stock. ¿Qué significa? Todos los meses los productores tienen que informarle al Ministerio de Agricultura cuánta soja en porotos tienen en existencia, en sus propios stocks. El Ministerio de Agricultura suma todas esas cantidades y dice, el país dispone de tantos millones de toneladas, estos son millones de toneladas. Por ejemplo, en enero del 2020 había en stock 5.100.000 toneladas de soja en porotos. Bien. Ustedes fíjense a partir de febrero del 2020 en el cuadro. Había casi 4 millones de toneladas en stock de soja, sin embargo, se importaron más de 500.000 de toneladas de soja. Pero por el otro lado se exportaron 21.332 toneladas. Entonces uno dice, ¿cómo es? Si hay faltante, entonces, ¿por qué permitir que se exporte? ¿Y por qué permitir que se importe si hay stock suficiente? Bueno, esto es lo que nadie me puede llegar a responder. Y no es poca plata, porque todas estas importaciones de soja que nosotros vemos le cuestan a la economía argentina 2.100, 2.200 millones de dólares al año, que mayormente se van a Paraguay. Y ahí cabe, ¿no? Cuando uno escucha Paraguay, soja y exportaciones, uno, que es un maestro en la sospecha, dice, acá hay algo turbio, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto. Tiene más de turbio, sobre todo cuando las explicaciones no alcanzan. Sigamos adelante, Hernán. ¿Hernán? Sí, Hernán, sí, ¿me ahí escuchás? seguimos adelante, estamos con un problema Sí. con algunas cuentas, incluso la mía que han sido tomadas y están escribiendo insultos por el chat. Por eso estaba Bien. solucionando eso, pero ya seguimos Buenísimo. adelante. No, paramos un segundo, dale. Bien. Ahí lo podemos tengo seguir, mostrado. Les Bien. pido que no tomen en cuenta lo que está en el chat porque han tomado la cuenta de Rubén, recién la mía y la de María Teresa Antón también. Pero bueno, son prácticas que suelen hacer, por eso lamentablemente tenemos que mantener silenciados micrófonos y demás porque hay gente que se dedica a molestar. Pero Bien. podemos seguir, Rubén, te pido disculpas. No hay problema, por favor. Bueno, ahí como les decía antes, la importación de soja a granel y sin procesar le cuesta a la Argentina 2.150, 2.200 millones de dólares al año que van al exterior y mayormente al Paraguay. Si no se debe a faltantes, que era lo que nos estamos preguntando, si no se debe a faltante de stock, ¿a qué se debe esta cuestión de importar o de permitir la importación de soja a granel? Bien, ahora nos metemos brevemente con el tema, nuestro último tema antes de abrir el debate o abrir las preguntas. Dale, Hernán, para adelante con la diapositiva. Vamos a hablar brevemente de la hidrovía y cómo se vincula con todo esto. La hidrovía Paraná-Paraguay, que yo sé que a muchos compañeros no les gusta la palabra hidrovía, pero bueno, habrá que buscarle algún sinónimo que exprese mejor esto, digamos. No es una definición semántica, yo entiendo, pero bueno, en realidad es el canal navegable de la traza del río Paraná y Paraguay. Pero para tratar de resumir, digámosle, hidrovía Paraná-Paraguay. Constituye actualmente el canal navegable de uso comercial más importante de América del Sur, y está emplazado sobre las trazas fluviales de los ríos Paraná y Paraguay, y sus afluentes, básicamente el Pilcomayo del Bermejo, hasta la desembocadura del Río de la Plata. La hidrovía nace en 1992, por acuerdo entre Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, que firmó el acuerdo de transporte fluvial que se conoce como Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Tiene una extensión total de 3.400, casi 3.500 kilómetros de largo, que se extiende desde el puerto Cáceres en Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay.
Y los datos son muy importantes. El transporte fluvial de mercaderías torna la hidrovía en precisamente el canal de transporte mucho más eficiente y más barato de lo que la economía argentina pueda contar. De acuerdo con el calado de cada permitido en cada tramo de la traza navegable, cada barcaza, y es un dato importante, puede transportar 1.600 toneladas de carga, que equivale, o sea, cada barcaza puede transportar 1.600 toneladas de carga, que equivale a 40 vagones de ferrocarril o a 80 camiones. También, en cuanto al consumo de energía, para transportar una tonelada de carga, cada barcaza consume menos de 4 litros de gasoil, mientras que el ferrocarril consume más de 8 litros y un camión 32 litros. Esto es lo que transforma a la hidrovía en, como les decía, la vía más eficiente. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Un poco de historia. La cuestión de la libre navegación de los ríos interiores en la Argentina explica de algún modo gran parte de las guerras civiles del siglo XIX. Y precisamente una de las principales cuestiones que tuvieron que legislar los convencionales constituyentes en 1853. Precisamente la batalla de Vuelta Obligado, que se toma como punto, como mojón de la soberanía nacional, que se da en San Pedro, bien abajo de la traza del Paraná, expresaba en parte estos conflictos, lo mismo que los dos bloqueos navales que sufrió la Argentina en los últimos años del gobierno de Rosas, que es el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés. La Vuelta Obligado es uno de esos episodios, dado en el marco de esos bloqueos. Pero no nos olvidemos lo siguiente. La gesta heroica de haber detenido la flota anglo-francesa ingresando por el río Paraná no nos tiene que hacer perder de vista que en realidad los barcos que subían por el Paraná no estaban incursionando de manera furtiva. Alguien los había invitado a ingresar. El gobierno de Corrientes invitó a la flota a ingresar para poder comprar mercadería mucho más barata que la que le costaba sacarlo o entrarlo por el puerto de Buenos Aires. Entonces, como vemos, digamos, la historia completa es esta. La historia completa es que esos buques ingresaron por invitación de Pedro Ferré y de la provincia de Corrientes, porque Corrientes necesitaba vender su producción sin pasar por la incómoda intermediación de Buenos Aires. De ahí que la cuestión de la navegación de los ríos interiores sea una cuestión tan fundamental que explica los primeros 50 años de la historia independiente de la Argentina. Después, el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas y la posterior batalla de Caseros, en donde finalmente Rosas es derrotado, tiene como trasfondo también la cuestión fluvial. ¿Por qué los brasileros apoyan a Urquiza en la batalla de Caseros y en la formación del Ejército Grande? Precisamente porque querían abrir la apertura del Río de la Plata y de sus principales afluentes al comercio internacional. Y ahí están obviamente, como siempre, los ingleses. Bueno, en el 92 se firma este tratado que precisamente vencía la concesión y venció la concesión en estos meses. Ustedes sabrán todo este mar de fondo que trajo la cuestión de continuar o no con la concesión de la hidrovía, que está en manos de una empresa belga asociada con una empresa argentina. La empresa belga se entiende, más o menos tiene cierta trayectoria, la empresa belga de Jean Denul. La empresa argentina que es socia de Jean Denul en la sociedad Hidrovías, sociedad anónima, es EMEPA. EMEPA, que es una larga empresa contratista del Estado. Vende cualquier cosa, le vende cualquier cosa al Estado. Desde aprovisionamiento de comedores escolares. EMEPA significa Metalúrgica Patricias Argentinas, porque la sede quedaba en la calle Patricias Argentinas, acá en la capital federal.
yo desconfío cuando alguien es tan bueno que puede hacer todo, ¿no? Hay algo más. Pero bueno, MEPA es el socio argentino de Jean Denul. Bien, en el año 92, cuando se firma el Tratado de la Hidrovía, más o menos los intereses estaban claros de cuál era la ventaja que accedía cada uno, ¿no? Brasil accede a la cuenca del Plata, obviamente. Brasil tiene un litoral hacia el Océano Atlántico más al norte, que incluso es mucho más conveniente porque todos los mercados del Atlántico están en el Atlántico Norte, y Brasil estaría, pero accede de algún modo a la cuenca del Plata, que es un viejo interés geopolítico ya expresado en la época del Imperio de Brasil. Bolivia y Paraguay, que son dos países mediterráneos, acceden al circuito de comercio internacional. Volvé para atrás, Hernán, por favor. Acceden al circuito de comercio internacional a través del circuito comercial del Atlántico. Uruguay controla el acceso a la hidrovía porque tiene una de las llaves, que es la llave oceánica. Los puertos, las aguas profundas pasan por Uruguay antes de ingresar al Río de la Plata. Y Argentina controla la llave de acceso fluvial. Pero ¿lo controla realmente? Esto es lo que nos preguntamos todos. Bueno, y respecto de el último punto, surgió sigue la controversia, obviamente, que el gobierno la zanjó momentáneamente, extendiendo un poco más el plazo de la concesión hasta ver qué se hace con esto, que es el tema del famoso Canal Magdalena y el Canal Punta Indio. Ahora sí, Hernán, avanzamos. Bien. Ustedes van a ver, este es el mapa de la actual traza de la hidrovía. Más al norte, de Nueva Palmira, está el Paraná. Digamos que las barcazas vienen bajando por el Paraná, por el canal Martín García, ¿sí? Ahí en amarillo ustedes pueden ver en chiquito la ciudad de Buenos Aires, y es el canal de acceso a la hidrovía. Ahora bien, luego de que los barcos pasan por el canal intermedio, toman el canal Punta Indio, que ustedes lo van a ver en la línea color rosa debajo del gráfico. Y del canal Punta Indio, los barcos pasan por el pontón Recalada. El pontón Recalada en realidad es una boya, no es un lugar fino, es una boya, pero que está en aguas territoriales uruguayas. Con lo cual, todo el pasaje, y de ahí obviamente sale al océano. Pero, ¿qué produce esto? Toda la provisión de servicios vinculados a servicios portuarios, servicios de control de carga. El servicio, el control mismo de la carga que ingresa y sale del Río de la Plata está en manos uruguayas. Y esto le genera al Uruguay un negocio de aproximadamente 1.200 a 1.500 millones de dólares al año. Lo que se quiere hacer es precisamente evadir ese control. ¿Por qué Uruguay debería tener control sobre lo que ingresa o egresa en la hidrovía y sobre todo de lo que exporta Argentina? Olvidémonos de lo que ingresa, de lo que exporta Argentina. Ahí es cuando aparece la reedición del proyecto del Canal Magdalena. Pasá a la otra diapositiva, por favor. Hernán. El proyecto de Canal Magdalena consiste en lo siguiente. Cuando se llega al Codillo, en vez de que los barcos tomen el canal Punta Indio para ir hasta el pontón Recalada, la idea es dragar por la línea punteada hasta la localidad de Magdalena, que quedaría frente a la costa, y de ahí una nueva ruta que directamente salga al océano por ahí, sin pasar por agua jurisdiccional uruguaya. Esto permite a su vez un mayor transporte y más rápido de las mercaderías que llegan desde el sur del país, que no tienen que subir hasta el pontón Recalada y obviamente no pagar
no pagar ahí ningún tipo de peaje. Esto es lo que está en juego. Por supuesto hay intereses cruzados. El principal interés o el principal conflicto se da en que al hacer el dragado del Canal Magdalena, el puerto de Buenos Aires perdería su actual importancia en favor del puerto de La Plata. Y ahí hay otras empresas que operan, no son las mismas. Por supuesto que hay también un conflicto entre dos seccionales sindicales de SOMU, la de Buenos Aires y la de La Plata, etc. Vamos a ver cómo se dirime esto, todavía no lo sabemos, pero el corazón del conflicto es básicamente este. Por supuesto, es mucho más. Algunos dicen, no, es mucho más caro porque en realidad habría que dragar para llegar más al sur, pero lo cierto es que operar desde el pontón que está enfrente de la costa uruguaya, el canal de acceso uruguayo, hasta llegar por el canal Punta Indio, es un tránsito muy dificultoso. No sé si ustedes escucharon hablar de los prácticos de puerto. Los prácticos de puerto son vaqueanos que se suben a los barcos para indicar dónde están los bancos de arena y eludirlos para que el barco pueda ingresar. Es muy costoso, el práctico de puerto gana fortunas, pero si fuera una vía navegable más amigable, valga la rima, no necesitaríamos prácticos de puerto. Entonces lo que está en juego en esta cuestión de abandonar el canal Punta Indio y avanzar con el proyecto de Canal Magdalena no es solamente una decisión económica, influye en las relaciones diplomáticas con Uruguay, influye en la reconfiguración futura de la hidrovía, etcétera, etcétera. Esto es más o menos lo que yo preparé para ustedes. Por supuesto me gusta, fue bastante larga la exposición, me gustaría sobre todo, más que preguntas, también comentarios al respecto. Creo que, por supuesto, esto no agota el tema en cuestión, pero creo que nos da un pantallazo general como para seguir discutiendo estos temas. Porque tengo para mí lo siguiente, y no sé, algún día probaré esta hipótesis, pero tengo para mí que, por ejemplo, el peronismo siempre ha sido un movimiento, y sobre todo los gobiernos peronistas han entendido con mucha claridad los fenómenos urbanos, industriales y de migraciones internas en la Argentina. Pero han tenido una incapacidad de entender el problema agrario en la Argentina, que es parte del corazón de la economía de nuestro país. Creo que poner esfuerzo en entender la cuestión agraria y discutirla, tratar de discutirla sin prejuicios, tratar de discutirlo abierto a argumentos e ideas, creo que nos puede llevar a mejores conclusiones de las que hoy podemos tener. Bueno, por mí, muchas gracias por su tiempo. Dale un clic más, Hernán, que quiero dejar este chivo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Dale más. Déjalo un cachito y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Ahí te doy, esperá. Banca un segundo. Ahora, Rubén. Sí. Yo terminé mi exposición, No, estoy abierto, sí. Me estaba hablando a mí. Ah, perfecto, claro. Claro, me olvido. No, te agradezco, por supuesto, la charla absolutamente clara. Yo pude escuchar parte porque tuve que salir de la reunión porque me hackearon el Zoom, sí, y aparecí con un exabrupto que no fui yo el productor de esto. A mí me parece, yo no soy economista, por supuesto, soy médico, pero lo que vos mencionaste de Marcelo Diamant, me parece que es el núcleo del problema crónico argentino, porque entre la estructura productiva desequilibrada y el péndulo, estamos así desde hace, ¿cuánto? Algunos dicen que desde que empezó el peronismo. Con una tendencia, pero es de mucho antes, por supuesto. Claro, es así.
Te quería preguntar sobre otro tema que no tocaste y que prácticamente no estuvo en el meollo de la capacidad exportadora de Argentina, que es el tema de la carne. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Básicamente, a ver, el tema de la carne es un tema mucho más complejo. El tema de la carne, a ver, la exportación de carne argentina produce 3.000 millones de dólares al año. Es su mercado, contra los 24.000, 25.000 que produce el complejo agrícola. Digamos, por supuesto que lo sentimos, nosotros lo estamos padeciendo por dos cuestiones. Porque adjudicamos, yo quiero ser bastante cauto con esto. Yo no me termina de convencer el argumento de que se produce una inflación del precio de la carne exclusivamente por la disponibilidad de saldos exportables a China. O sea, no creo que China sea el único causante de la inflación de carnes que se está produciendo, del precio de la carne. Sí está vinculado, tal vez habría que verlo, sí está vinculado tal vez al tema del aumento básicamente del maíz. Pero por el otro lado, cuando uno agarra informe, dice la alimentación de maíz de una res es el 5% de la alimentación total de su vida, entonces tampoco parece ser que es el maíz. Lo cierto es que hay un informe que yo se lo recomiendo, que produce la CAME, la Coordinadora de Actividades Mercantiles, antes se llamaba así, ahora se llama creo que Cámara de la Mediana Empresa, de la Pequeña y Mediana Empresa. Es un kiosco que creó Cornide hace muchos años atrás. Creo que ahí ese informe, que es sobre precio de origen y precio de destino, muestra algunas cosas muy interesantes. Lo que hace la CAME es comparar los precios que le pagan al productor y los precios que el consumidor paga en góndola. Y relaciona ambas cosas, es decir, cuánto se lleva el productor de lo que el consumidor paga en góndola. Y uno agarra ese informe y dice, el productor no es el causante de la inflación. Entonces, ¿dónde está el problema de la inflación? ¿Dónde está el problema de la inflación de la carne? Lo cierto es que, por supuesto que Argentina es el país, incluso con la terrible contracción de consumo que tuvo, de pasar de los 56 kilos anuales a menos de 47, Argentina sigue siendo el mayor consumidor de carne per cápita del mundo, de carne vacuna per cápita del mundo. Entonces, no hablé del tema de la carne porque es un tema muy complejo, con el cual, digamos, yo no termino de entenderlo. Hace poco estuve en una charla con el compañero Alberto Samir, y bueno, y por ejemplo, él lo tiene muy claro, quiénes son los que operan, cómo juegan en esto. Esto es una tensión. Se me ocurre algo. Acá lo separé porque me acordé hoy. En la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta, 1977, estamos hablando del 24 de marzo de 1977, miren lo que escribe Rodolfo Walsh, pues lo separé acá, lo tengo yo en pantalla para leérselos porque es el nudo de la cuestión de lo que estamos discutiendo y lo que está en juego. Decía Rodolfo Walsh en un pasaje de esa larga carta, dice, un aumento del 722% de los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural expuesto por su presidente, Celedonio Pereda. Y lo cita a este tal Pereda. Dice, llena de asombro, dice el presidente de la rural, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos. Esto lo dice el presidente de la rural en 1976, no ayer. Y lo que está en juego es esto, es la cuestión de la creación de saldos exportables. Porque la tensión, como vimos, tiene que ver con
yo produzco algo que el mercado internacional está dispuesto a pagármelo en dólares. Y acá lo tengo que vender a pesos. Entonces uno podría decir, claro, le están vendiendo la carne a China, pero por el otro lado, lo que se está vendiendo a China es carne vieja, es carne de vaca vieja, que nosotros no consumiríamos ni ebrio ni dormido, como diría Mariano Moreno. Y entonces, ¿quién está generando la inflación? Y sobre todo la inflación de alimentos. Más, hay teoría económica, no me voy a extender más sobre el tema, hay un problema de velocidad de circulación del dinero, etcétera. Que la pandemia lo que trajo es esto. Yo creo, y discúlpenme, yo no quiero ofender a nadie, somos todos compañeros, pero creo que nos tenemos que hablar con lo que nosotros creemos que es la verdad. No digo que la tenga. Yo lo que comparto con ustedes es lo que yo creo que es mi interpretación de la realidad. Durante la pandemia, al gobierno se le escapó la tortuga de los precios de los alimentos. Porque hay un problema de velocidad de circulación. No importa tanto, y esto hasta la teoría económica monetarista lo sostiene, no importa tanto la cantidad de dinero que se emita, sino la velocidad con la cual circula. Ahora bien, de acuerdo a los tipos de bienes, el dinero circula a diferentes velocidades. Por ejemplo, en la pandemia nadie iba a comprar un auto, ¿no? Con lo cual, el bien auto, por más que hubiera muchos pesos en circulación, no era un bien frente al cual existiera una presión de demanda que empujara el precio hacia arriba. ¿Me van siguiendo más o menos? Lo único que se consumía durante la pandemia eran alimentos. La gente salía a comprar alimentos. Entonces la velocidad de circulación del dinero en el renglón alimentos aumentó de un modo descomunal. El gobierno perdió la tortuga en no haber controlado debidamente los precios durante la pandemia y ahora trata de frenarlos como puede. Pero no nos olvidemos de esto, hay una puja. ¿Quién se queda con los pesos y quién se queda con los dólares? Lo que está diciendo el presidente Pereda de la Sociedad Rural en 1976 es esto. Dice, ¿cómo puede ser? Alguna gente piensa que los alimentos en la Argentina tienen que ser baratos. Lo dijo hace casi 50 años. Entonces, el tema de la carne, podemos hacer otro capítulo, digamos. Yo, no me siento capacitado de hablar con el peso porque es mucho más complejo en cuanto a rubros y a subsectores que tiene la carne respecto del resto del agro. Podemos traer otra persona que lo haga con mucha más solvencia que yo. Pero básicamente no me ocupé de ese tema porque en el complejo agroexportador estamos hablando de 24.000 millones de dólares anuales generados contra 3.000 que genera la exportación de carne. Y si para una economía, y esto es un motivo de reflexión, si para un PBI de 400.000 millones de dólares anuales, 3.000 millones le mueven el amperímetro de la inflación o del desabastecimiento, estamos en un problema. No suena creíble. Hasta ahí mi opinión. Sí, perfecto. Eso queda como desafío eventualmente para la próxima charla, porque estamos empeñados en tratar todos estos temas que creo que es imprescindible que los que estamos interesados en política conozcamos, porque es la mejor manera de que no nos lleven de la nariz. Esto es así, es claro. Había un compañero Colombati que quería hacer una pregunta. Sí, acá también, Rubén, en el chat habían dejado una pregunta que decían qué va a pasar con la licitación del canal Magdalena. Nos preguntaba, no sé si querés responder, mientras Sí. vamos a Claudio para que hable. Sí, no, básicamente no sabemos qué va a pasar. Yo soy partidario de el proyecto Magdalena, ¿no? O sea, a mí lo escucho, lo he leído y me convence en muchos aspectos. Me parece mejor lo de Canal Punta India. Aparte, está bien esta cuestión de sacarle un negocio de 1.200 millones de dólares a la calle Pou, digamos, estaría bárbaro y que puede generar trabajo en la Argentina. Lo que creo que hizo el gobierno, en este caso, o al menos, porque la cosa quedó medio trunca, no sé si ustedes se acuerdan,
vencía el Tratado de la Hidrovía y falleció Meoni ese fin de semana. Frente a toda esta discusión, o sea, también hay que situarnos en el momento preciso en donde ocurre. Uno dice, pero justo en este momento. Bueno, lo que hizo el gobierno fue ganar tiempo, patear el problema para adelante, hacer una concesión corta. Ustedes se acuerdan que en agosto del año pasado, en realidad, Alberto anuncia en la Ribera del Paraná la creación de una empresa estatal con las provincias que iban a integrar esta sociedad estatal a cargo de la administración de la hidrovía. Y finalmente, el decreto que sale a posteriori crea un Consejo Federal Consultivo, o sea, una idea muy lavada, que muchos dijeron, bueno, ¿cómo es el tema? Pasaste de la empresa estatal a un consejo consultivo y todos siguen, bueno. También habría que ver si los gobernadores quieren administrar la hidrovía. Es algo que no nos preguntamos. Yo particularmente creo que no. Yo creo que muchos de los gobernadores, que son los gobernadores de las provincias litorales, estamos hablando de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, algunos ni se quieren hacer cargo, dicen, no, a mí pasame todos los meses, pasame la que me toca a mí del canon, y no, que se encargue otro. Hay que ver cómo es todo ese conflicto en el fondo. Nosotros nos enteramos, y sobre todo nos estamos enterando por los medios de comunicación hegemónicos, que están operando hace bastante tiempo en este sentido. Yo creo que lo que hizo el gobierno, nuestro gobierno, fue patear el problema para adelante, desencillar hasta que aclare y ver cómo lo resolvemos. Y eso, que muchos han visto como una defección, para mí es una buena señal. Porque no renovaron la concesión automáticamente como les pedían, sino dijeron, no, paremos acá y vamos a estudiar el tema. Y eso es mejor, es decir, no hay que, para mí es mucho mejor, habla de una capacidad de reflexión, porque creo que algunos aprendizajes son durísimos en la vida. Para cualquier gobierno, mucho más los aprendizajes políticos. Toda esta cuestión de la hidrovía que estamos discutiendo en todos los círculos militantes de este proyecto, junto con el tema del agro, el tema de las retenciones, aparece nuevamente en la Argentina después del fallido intento de expropiación de Vicentín. Vicentín fue un palazo que nos comimos en los dientes. Y estamos en esta cuestión de decir, no vamos a repetir los errores, pero vamos a discutir de todo. Y nuevamente en la militancia comienza a circular ideas respecto de decir, pare, el problema del agro es mucho más profundo de lo que yo pensaba. No es simplemente tirar una semillita, paso el tractor y me hago la planta, digamos. Hay actores, hay entidades, lo vimos con el juego de las cajas chinas. ¿Por qué el trabajo de mostrar cómo funcionan esas cajas chinas? Porque son lo mismo, porque el campo no somos todos, así empezamos la charla. No somos nosotros, y dentro de los productores, dentro del complejo rural argentino, no todos los actores tienen la misma relevancia. Si no, vayan a preguntarle a los agricultores o vayan a preguntarle a los productores que Vicentín dejó colgado de un pincel. A ver si ellos son Vicentín. Entonces, bueno, son cosas que también tenemos que empezar a analizar. Pero, en resumiendo la pregunta, para mí me pareció una buena señal que el gobierno haya decidido hacer una prórroga corta mientras sigue estudiando el tema de la hidrovía. Bien. ¿Colombati está habilitado? Sí, mirá que tiro la última pregunta que hay en el chat y lo dejamos a Claudio para el final. Bien. Nos pregunta Carlos cómo se puede bajar la expectativa de la inflación. Motivo de otra charla, me parece. Vuelvo a decir, de la inflación de los alimentos es una puja, tiene que ver con esto, y creo que lo explicó Rubén al principio. Digamos, el drama argentino es que Argentina exporta lo mismo que come, entonces hay una tensión permanente que en otros países no tiene. La gente en Chile no come cobre, ¿no? Entonces, cuando uno ve la estructura de los agregados macroeconómicos en la Argentina y de los sectores que producen divisas, uno dice, ¿por qué la minería a cielo abierto contamina? Bueno, para una decisión de gobierno
cuando un sector de la economía produzca la cantidad de dólares que produce la minería, bueno, seguramente será más restrictiva con la minería, pero hoy por hoy no puede. Entonces, también empiezan a jugar otros intereses, hay otras cuestiones de fondo. Pero ¿cómo se para la inflación? A ver, los controles de precios a tal vez de partido, digamos, no sé si son efectivos. Hace falta mucha legitimidad y mucho consenso político para aplicar una política de control de precio. En la Argentina han funcionado muy pocas veces los controles de precio y tiene que ver más que nada con la acumulación política que vos tengas en ese momento para hacerlo. No sé, los que son más viejos recuerdan que el pacto social que proponía Perón en el 73 tenía que ver con eso. Pero claro, Perón había ganado con el 62% de los votos y lo iba a proponer apenas ganara la elección presidencial. Bueno, lo mataron a Rucci, nosotros sabemos cómo terminó la historia, que era una pata muy importante de ese pacto social. Pero bueno, ni siquiera Perón con el 62% de la legitimidad lo pudo llevar adelante, ¿no? O sea, es un tema problemático. Por eso digo, una cosa era actuar en el momento en donde yo veo que la velocidad de circulación del dinero en el renglón alimentos se está acelerando y está recalentándose. Una cosa es julio-agosto del año pasado, y otra cosa es tratar de hacerlo ahora con un gobierno que en muchos aspectos viene, reconozcámoslo en este ámbito, golpeado. Claudio, ¿está por ahí? Bueno. Bueno. No, ahí le mandamos a Claudio la solicitud para que reactive el audio. Si lo quiere hacer, está a tiempo todavía. Y si no, ya cerramos. Ahí está Claudio. ¿Hola? Sí, se escucha, hola. Claudio. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, primero agradecer este espacio, porque la verdad que necesitamos estos espacios para nutrirnos y poder comprender esta realidad que tenemos, que a veces es traumática, ¿no? Y sobre todo en relación a factores que son históricos, estructurales, que se van repitiendo, ¿no? En relación a esto, bueno, primero gracias a Rubén Der, que organizó la charla, gracias al compañero Rubén, muy claro todo lo que está explicando. Yo quería hacer digamos, repasar un poquito, no sé si no lo entendí bien del todo, el tema del problema pendular. La pregunta que me hago es, esto es una cosa que pareciera, bueno, se ha repetido durante décadas. Yo digo, ¿es posible que no se siga repitiendo? ¿Qué habría que hacer? ¿O es inevitable esto? No sé si me expliqué. Sí, perfectamente. Creo que esto es, el gobierno entendió cuál es el problema pendular, cuál es el problema de Diamant, que plantea Diamant, y el que mejor lo entiende, hay que ver, digamos, después instrumentarlo es otra cosa, pero el que mejor lo entiende dentro del gobierno son, por un lado, Culfas y Todesca Bocco por el otro. Ambos entienden perfectamente cuál es el problema de no caer en un nuevo estrangulamiento externo, digamos, no caer de nuevo en un stop and go, o sea, que esto sea go y salga para adelante. Y tienen claro esto, digamos, Argentina, la economía argentina, mejor dicho, tiene una escasez de dólares para todo lo que se propone. O sea, los dólares que genera el sector externo argentino son insuficientes para que funcione la industria y para que se fuguen. No alcanza para todo, ¿no? Porque, digamos, desde las formas más sutiles de fuga, que son guardar $100 en una media, porque uno los está sacando del circuito económico, hasta la grande fuga, las fugas masivas. Entonces, yo creo que se sale rompiendo o no cayendo en ese estrangulamiento externo. Y para eso Argentina tiene que exportar 10.000 millones, como mínimo 10.000 o 15.000 millones más de lo que viene exportando actualmente. Se dio una situación muy particular que tenemos que aprovechar porque pese a todas las desgracias que han caído sobre el mundo y sobre este país en particular, los precios de los commodities se han disparado.
Entonces, esto está produciendo un ingreso masivo de divisas impensado. Ojo, también sigamos con mucha atención a algo. Nosotros tenemos que evitar importar inflación. Un informe de hoy de la Fed plantea que la economía estadounidense tuvo interanualmente una inflación del 5%. Para ellos es una enormidad. Pero nosotros que necesitamos divisas podemos terminar comiéndonos, además de la nuestra, la inflación de ellos. Entonces, es un tema muy complejo, pero en términos generales lo que entiende Culfas y lo que entiende Cecilia Todesca es que hay que exportar por lo menos entre 10.000 y 20.000 millones de dólares más de lo que se viene haciendo. Por eso el gobierno creó otros actores privilegiados para dialogar en el agro. Me refiero al Consejo Agroindustrial Argentino, donde no es un tema menor que la única entidad que no está integrada al Consejo Agroindustrial Argentino es la sociedad rural. Ahí están todos los 55 sectores, subsectores que componen el agro en general. O sea, las bolsas de cereales, los productores, los intermediarios, los acopiadores, los exportadores, la molienda, están todos, salvo la sociedad rural. Con ello, ¿qué es lo que se va a avanzar? Bueno, el tema de que Argentina tiene que exportar rápidamente un 20% más de lo que está exportando anualmente. Entonces ahí seguramente romperemos el estrangulamiento externo, porque nosotros tenemos a su vez otro condicionante importante, que tenemos los mercados de capitales cerrados. Nosotros tenemos que hoy subsistir, la economía argentina subsistir con los dólares que solamente genera el sector externo. No podemos endeudarnos, nadie nos presta plata, ¿sí? Que fue lo que tuvo el gobierno anterior, que se endeudaron a lo pavote y dejaron que fugue. ¿Ah? ¿No? Esto ya lo vimos en el diagrama que hice respecto de Diama. Bueno, nosotros tenemos que salir del estrangulamiento externo exportando más. Y esta es la tensión que se produce, porque para exportar más hoy hace falta crear más saldos exportables. ¿Y cómo se crean más saldos exportables? Y bueno, con que el mercado interno no consuma tanto, así se puede exportar más. ¿Y cómo se logra esto? Vía precios, que en las economías de mercado es el único mecanismo que deja fuera consumidores. Sí, sí. No te escucho. Digo, se cumple con la premisa de Aldo Ferrer de vivir con lo nuestro. Sí. Bueno, yo creo francamente que sí. Ahí Carlos creo que muestra una manito así. Estoy viendo no lo manito veo. levantada de Carlos. No, Carlos. No, bueno, no es la manito, debe ser la guitarra que está en el fondo. Pero no. No, mirá, estaba por escribir en el chat, pero el tema de lo que es el péndulo, que viene cada 10 años, está escrito en una canción. Las penas y las vaquitas van por la misma senda, las penas son nuestras y las vaquitas son ajenas. Y eso resume un montón de cosas, porque cada 10 años vienen a cosechar. Yo me imagino la huerta. Yo tengo mi huerta, pongo punteo, pongo la semilla, la cuido, la riego, se cosechó, la cosecho, la pongo, la embalo, y cuando la tengo que vender, viene otro, agarra la plantita, ya cosechada, y la vende, él hace su guita y yo me quedo con la pena. Más o menos eso lo estaba escribiendo para poner en el chat, pero bueno, gracias por darme la palabra y más o menos quería resumir en eso, ¿no? Igual como la de inflación. Cuando yo te pregunté lo de la expectativa de la inflación, yo creo que es conveniente tener 3 tipos de datos de inflación para publicar. La inflación en boca de pozo o boca de fábrica, la inflación que tenemos todos los días, la que te saca la televisión, inflación, 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 que es la expectativa,
Pues la manejan los medios de comunicación la expectativa, no la maneja el almacenero. Y la segunda sería una inflación, la de lujo. Entonces tenemos tres inflaciones. Tenemos la inflación en boca de pozo, que debe ser el 12, 13, 5, el 20, no sé, hay que calcularlo. La inflación que te dan los medios de comunicación, que es la que vos vas al supermercado, sacás la leche, la carne, la otra. Y la otra inflación, ¿qué? Bueno, me compro el Mercedes-Benz, me tomo champán, voy al Alto Palermo, ¿y cuánto me sale ir al Alto Palermo? Porque hoy en día compré un vino para hacer torta, está más barato que un Tetrabric. Un vino para tortas esos que son caros. Normalmente sale 4 o 5 veces en Tetrabric. Entonces, yo creo que la inflación está sectorizada para apuntar a un mercado solo, no al resto de los mercados. Bueno, con esto Sí, agradezco básicamente, la información de ustedes. aportando eso, digamos, hay que tener siempre cuidado con los promedios, ¿no? El costo de vida, el índice de precios es un promedio, ¿no? Y uno dice, guarda con los promedios porque en una pileta de 1,70 m promedio los enanos se ahogan. Así que guarda. Sí, antes de que cierres, Rubén, no quiero dejar de pasar una pregunta de Alejandro Beltrán, que nos dice por el chat cuál hubiera sido la importancia de Vicentín si no se hubieran frustrado los planes originales del gobierno. Mira, hoy con el diario El Lunes es fácil. Lo cierto es que en ese tipo de movidas, en ese tipo de jugadas tan audaces, porque creo que nos sorprendió a todos. Fue un día a la tarde, que a las 4 de la tarde anunció esto. Es más, yo estaba en comunicación con mi cuñado, digamos, con uno de mis cuñados que está muy vinculado al sector agro, digamos. Y él me decía, depende de cómo venga, porque estamos de acuerdo, digamos, Vicentín sobre una manga de HDP, me decía él, digamos, no está mal en primera instancia. Pero lo cierto es que tenemos que reflexionar sobre esto. Y que tiene que ver Vicentín y el lawfare y todo lo que hablamos. Quien voltea el decreto de intervención es un juez de pueblo, poco menos que un juez de paz, ¿no? El juez de primera instancia civil y comercial de la ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe, que para aquel que conozca Reconquista se da cuenta de la magnitud de Reconquista, el juez de ese lugar, de primera instancia civil y comercial, volteó el decreto y volteó la intervención. Digamos, nadie midió eso. Porque son esas peleas que, como diría Ho Chi Minh, yo peleo cuando voy a ganar. Y bueno, y después de eso vino la sopapeada, porque no fue tanto el tema de lo que era. La oposición se montó en eso después de que el juez dijo, no, la intervención acá no va, esto, lo otro. Y es más, siempre existen los momentos más adecuados. Había que dejar que vengan a pedir la escupidera. Había que dejar que Vicentín entrara directamente en cesación completa de pagos y que fueran los propios chacareros que vinieran a pedir al gobierno que hiciera algo. Yo creo que se adelantaron con la cuestión. Bueno, hoy es fácil, pero de todos modos me parecía una solución demasiado audaz como para que funcione bien. Lo que sí es que se podía ver, en el medio había otros caminos para ir explorando. Por ejemplo, que el Banco Nación le pidiera la quiebra a Vicentín. Se produce un desbande atroz. No sé, qué sé yo, pero lo que sí es que nos comimos como gobierno, como proyecto, un palazo en los dientes que todavía no terminamos de digerirlo, ¿no? Porque cuando la mesa de enlace viene con los tapones de punta, es porque sabe que todavía las encías nos duelen. Así que no sé, esta es mi opinión. Podía haberse intentado otros caminos intermedios. Clarísimo, Rubén. La verdad que no me equivoqué cuando pensé que vos podías ilustrarnos con absoluta claridad sobre el tema. Te debo lo de la carne, te digo la verdad. No, bueno, te convoco. La carne no es mi tema.
No, está perfecto y la verdad que te agradezco un montón en nombre de todos los compañeros y compañeras porque creo que este es el camino. Cuando vos decís la correlación de fuerzas, lo que quiso hacer Perón en el 73, el Consejo Económico Social, alguien dijo que la correlación de fuerzas no es algo como un fenómeno meteorológico, es algo que hay que construir. Y me parece que estas charlas ayudan a eso, porque la militancia toma conciencia genuina de cuáles son los problemas. La verdad, te mando un abrazo enorme, Rubén. Voy a pasar un aviso parroquial que si Dios quiere, o no sé, el Zoom quiere más que Dios, dentro de 15 días vamos a hacer una charla sobre la industria de medicamentos, patentes y vacunas. Así que los invitamos a todos y a todas para esta próxima actividad. Y de vuelta, Rubén, te mando un abrazo enorme y espero que cuando pase la pandemia nos podamos reunir haciéndole honor a la foto que tenés en tu estado. Gracias, gracias. Y bueno, y a los compañeros, gracias por el tiempo, gracias por escucharme, gracias por compartir este momento. Y bueno, recordemos, formación y corazón. Y acá no se rinde nadie. Abrazos para todos. Gracias, Rubén. A ustedes. Chau. Hasta luego.